La historia de la ingeniería civil comenzó en el momento menos esperado de que la humanidad se dieron cuenta de que no existían suficientes cuevas para habitar. Por ello, con la capacidad que tenía el hombre, empezaron a construir sus casas. El inicio de la ingeniería antigua se dio inicio a la necesidad básica del hombre, pero algunos de ellos estaban enfocados en sus trabajos de caza, la agricultura, pesca, la sobrevivencia, las herramientas, entre otros. Estos principios de la ingeniería surgió con la principal necesidad del hombre en la tierra. La ingeniería civil dio inicios hasta 4000 antes de Cristo en Egipto mediante la construcción de sus pirámides. Los egipcios realizaban grandiosas obras. Un gran ejemplo de ello es el muro de la ciudad de Memphis construido por el gran faraón Mesis. Se dice que Memphis tuvo un hijo a quien llamó Imhotep. Algunos historiadores lo consideran como el primer ingeniero civil en esa época. Imhotep es el más destacado y el hombre con mayor logros en ese entonces. Él construyó la pirámide escalonada de Sahara en Egipto. Se considera que es una de las obras más antiguas y más visitadas en la actualidad. El primer material que se utilizó fue la piedra ligerosa, a que ellos colocaron piedra por piedra para poder construir esa enorme pirámide. Los sucesores de Imhotep, egipcios, persas y griegos y romanos, llevaron a cabo la ingeniería más allá a grandes rasgos y logros basados en métodos empíricos y ayudados por la aritmética, la geometría y pequeñas aportaciones de la física. El Templo de Salomón, el Coliseo romano, entre otras estructuras, son algunas de sus muestras, habilidades y conocimientos de la matemática. El desarrollo de la ingeniería civil, en particular, no se destacó en un solo ámbito, más bien floreció en otras partes del mundo como en Mesopotamia, Grecia y Roma. La ingeniería en Mesopotamia, otra gran cultura que se desarrolló junto con el agua, principalmente en Irán, entre el río Tigris y el Éufrates. Mesopotamia, tierra de los ríos. El manejo de la construcción en Mesopotamia tuvo un amplio desarrollo porque tenía conocimientos básicos de la matemática. En esta época, la ingeniería civil ha tenido un amplio desarrollo porque entendían más o menos las matemáticas y se diferenciaban las construcciones entre Egipto y Mesopotamia. Por ello, los mesopotamios conocían en sí el perímetro y el diámetro y llegaban a calcular volúmenes. En ese entonces construyeron los sistemas de ingeniería hidráulica, sanitaria, caminos y puentes. Por ello, su principal material era la piedra cocida, aunque en verdad es un tipo de material poco resistente. Sin embargo, con ese tipo de material llegaron a construir sus viviendas, murallas y templos, es decir, fueron los promotores de la construcción en ese entonces. Todas esas aportaciones que hicieron tuvieron un impacto significativo hacia un mundo mejor. La ingeniería romana. La ingeniería romana hubo algunos desarrollos de la construcción, debido a que los romanos fueron los mejores ingenieros de la antigüedad y se consideran unos brillantes y destacados. De igual manera que otros, la ingeniería Roma siguieron también los mismos patrones de los antiguos construcciones, pero con más perfección. De tal forma que en esa época o década la ingeniería estaba más desarrollada y está en proceso de evolución. La mayoría de las edificaciones romanas
Especialmente eran las construcciones de acueductos, carreteras y puentes, edificios públicos. Por ejemplo, uno de sus grandes logros y triunfos hacia la construcción es la construcción del Coliseo, originalmente llamado Anfiteatro Flavio. En particular, la ingeniería romana más bien estuvo basado en la construcción de carreteras, principalmente por dos razones: para conservar un imperio en expansión, y el otro se creía que una carretera bien hecha duraría por mucho más tiempo con un mínimo mantenimiento. Un ejemplo de ello es la construcción de carretera en la Vía Apia, que tuvo un inicio en 3020 a.C. Culturas prehispánicas: la cultura olmeca y la cultura maya. La ingeniería destacó en estas culturas. La ingeniería olmeca era una pequeña cultura, apenas estaban en el desarrollo debido a que conocían o tenían pocos materiales para la construcción. Lo principal que construyeron eran sus casas de pajas y estaban enfocados en el trabajo de la agricultura. Con el paso de los tiempos se fueron desarrollando debido al aumento de su población. Por ello, descubrieron diferentes materiales para poder trabajar. Lo primero que descubrieron era la piedra y se dieron cuenta que podían construir con ello. Utilizaron la piedra como base principal para construir sus esculturas y arquitectura. Lo más destacado de sus obras es la zona arqueológica de San Lorenzo, y es allí donde inició hacia un mundo mejor. La ingeniería maya fue una cultura que desde un principio tenían una visión muy grande y son observadores de su propia naturaleza. Desde sus inicios lograron construir sus propias casas de paja. Por ello destacaron y tuvieron avances en las matemáticas, astrología, lograron crear el calendario maya. Hicieron grandes aportaciones hacia la ingeniería civil, ya que lograron construir o descubrir la piedra para la construcción y lograron construir una de las 7 maravillas del mundo, Chichén Itzá. La ingeniería en la Edad Media estuvo muy desarrollado porque la humanidad ya podía construir sus viviendas, catedrales, palacios y castillos hechos a piedra. Sin embargo, se podría decir que era una época donde no hubo tantas aportaciones hacia la ingeniería civil y se conoce como la Baja Edad Media, debido a que no aportaron demasiado hacia las construcciones. Cabe mencionar que resultaron pocos avances en ese entonces. Por ello, tuvo un desarrollo del diseño estructural de dispositivos y máquinas que economizaban la energía eléctrica. Sus obras estaban basadas principalmente en catedrales góticas. Se consideraba una de las construcciones con esqueleto de piedra nunca antes realizado por el hombre. Por ejemplo, algunas de sus construcciones son el Templo de Jaguar, el Palacio de Morro. La Edad Media se podría decir que se enfocaron en la construcción de fachadas y palacio, por eso no aportaron mucho hacia la ingeniería. Con el transcurso de los tiempos, la ingeniería ha evolucionado mucho en los distintos países o culturas. Por ello, en la Edad Moderna, la ingeniería civil está cada vez más apegado con las nuevas o lujosas construcciones. Por ello, si nos vamos en tiempos remotos, como antes ya mencionados, la ingeniería civil está enfocado en la construcción de pirámides, palacios, viviendas, entre otras construcciones. Sin embargo, en ese tiempo se utilizaban materiales básicos o lo que tenían a su alcance. En esta era, la era moderna, muestra avances de construcciones muy creativos y buscan crear o recrear proyectos de edificios
lujos y bellos para llamar la atención de las personas modernas. Hasta este punto podemos ver que la ingeniería puede crear proyectos de materiales prefabricados con tal de satisfacer las necesidades humanas. En esta era es la era del cambio, porque las matemáticas se ha ingresado y se ha utilizado mucho en el ámbito de la construcción, ya que realiza o apoya a los ingenieros a realizar cálculos convencionales durante una construcción por medio de programas avanzadas. Como nos podemos dar cuenta, la ciencia y la tecnología ha avanzado mucho y ha sido parte de la ingeniería civil. Los proyectos de construcción de hoy en día tienen un inicio y tienen un final, y es llevado a cabo por los ingenieros civiles profesionados en diferentes áreas, ya que en una construcción de casa hoy en día un ingeniero puede estar trabajando desde la verificación del proyecto o puede crear proyectos o pueden desarrollarse en el ámbito en el que ellos gusten, ya que la ingeniería hoy en día un ingeniero puede trabajar en construcción, transporte, topografía, hidráulica y estructural. Como se darán cuenta, un ingeniero civil puede trabajar no solo en el ámbito local, municipal, nacional o internacional, sino más bien puede trabajar en todo el mundo, ya que está especializado en esa carrera. Algunas de las construcciones que se ha destacado más en la era moderna son las construcciones de la Puente de Paz y el Estadio Azteca. Son algunos de los proyectos que se han realizado en la era moderna y sigue vigente hasta la actualidad. De hecho, hoy en día existen máquinas que puedan construir grandes viviendas o grandes estructuras muy lujosas.